Bueno, lo que vamos a estudiar a continuación es cinemática. Claro, uno se empieza a preguntar, oye, ¿qué estudia la cinemática? Cuando empezamos a analizar el tema de cinemática, hablamos pues sobre todo de la descripción matemática del movimiento mecánico. Oye, descripción matemática, ¿cómo es esto de descripción matemática, no? Es decir, cuando usted empieza a analizar el movimiento mecánico, lo que no nos interesa es las causas que originan el movimiento. O sea, a la cinemática no le interesa el por qué el cuerpo se empezó a mover, ¿no? O quién generó ese movimiento del cuerpo, ¿no? A la cinemática solamente le interesa que el cuerpo se mueva y cambie de posición de un lugar a otro, ¿no? Es decir, estudia la descripción geométrica del movimiento. O sea, esas líneas, curvas que va a describir el cuerpo, eso es lo que va a empezar a estudiar la cinemática. A la cinemática, vuelvo a redundar, no le interesa quién o quiénes originaron el movimiento del cuerpo. Muy bien, para esto lo que voy a ubicar por acá es un joven en un aeroplano y un joven B. Hay que entender de que el movimiento mecánico es un movimiento relativo, es decir, el movimiento mecánico de los cuerpos se puede concebir siempre y cuando haya pues un observador o un sistema desde donde se empiece a analizar el movimiento de los cuerpos. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que el movimiento mecánico dejaría de existir si no hay la presencia de otros cuerpos que analicen el movimiento de ese primer cuerpo. Por eso no lo entiendo muy bien. Te explico nuevamente. Cuando tú hablas de movimiento mecánico, para hablar de movimiento mecánico debe existir un sistema de referencia para hablar del movimiento de otros cuerpos. Si no hay la presencia de este sistema de referencia, entonces carece de sentido de hablar de movimiento mecánico. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un aeroplano y una persona que está parado de repente en un techo. Desde el aeroplano lo que vamos a hacer es soltar pues un proyectil, ¿no? Ahí está. Claro que al soltar el proyectil, este proyectil usted va a decir va a salir con la misma velocidad del aeroplano, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces quiere decir que al salir con la misma velocidad del aeroplano, este proyectil va a describir una trayectoria parabólica. Pero esto de la trayectoria parabólica es respecto a usted. Inclusive respecto a este joven que está parado pues en la azotea del edificio, ¿no? Él observará pues una trayectoria parabólica. Sin embargo, el joven que está en el mismo aeroplano no observa la trayectoria parabólica. Lo que él va a observar es que el proyectil va a descender, pero va a descender en línea recta para él. ¿Han visto? O sea que para él el proyectil va a descender según una trayectoria rectilínea y vertical. Ahí está. Esto es la trayectoria según lo que él va a visorar, ¿no? Observe. Mientras que para él la trayectoria descrita por el cuerpo va a ser pues una trayectoria parabólica. ¿Han visto? La pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón, no? Oye, ¿tendrá la razón el joven que está en el aeroplano o tendrá la razón este joven que está en la azotea? Los dos tienen la razón. ¿Por qué? Porque el movimiento mecánico es relativo. Hablar de movimiento mecánico implica hablar de un sistema de referencia. Si no hay el sistema de referencia, usted no puede hablar de movimiento mecánico. O sea, para hablar de movimiento necesariamente debe existir un sistema de referencia. Claro, ¿a qué entendemos por sistema de referencia, no? Todo eso de ahí lo veremos más adelante, ¿no? Pero fíjate acá los elementos del movimiento mecánico. Antes, lo que voy a hacer por acá es agarrar una partícula y lo voy a lanzar de esa forma. Entonces, esta partícula que empieza a avanzar de esta forma se le va a conocer con el nombre de móvil. El móvil es todo aquel cuerpo que describe el movimiento mecánico. Oye, pero acá está la partícula, el cual se está moviendo, ¿no? Entonces voy a ubicar por acá un sistema de referencia.
Dice que un sistema de referencia puede ser cualquier cuerpo, una mosca, esta tiza, o de repente dejo caer la tiza, será pues un sistema de referencia. De repente la regla, cualquier objeto puede ser un sistema de referencia. Profesor, ¿y si por ahí hay un carro que se está moviendo, también es un sistema de referencia? Sí, puede ser un sistema de referencia. Muy bien, entonces vamos a ubicar por acá un sistema de referencia, porque de lo contrario, carecería de sentido hablar de movimiento mecánico, si no hay un sistema de referencia. Entonces voy a suponer que por acá un árbol sea pues el sistema de referencia. Ya tengo ubicado mi sistema de referencia. Entonces, el movimiento mecánico de este cuerpo está comprendido, o podríamos decir, está descrito respecto a este sistema de referencia. Claro que el árbol está en reposo. Nosotros observamos la trayectoria del cuerpo porque nosotros también estamos en reposo. Y para nosotros la trayectoria es esto de acá, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Lo que hay que asociar acá es un eje de coordenadas. La pregunta es, ¿y dónde colocamos el eje de coordenadas? El eje de coordenadas puedes colocarlo en cualquier, digamos, punto que usted de repente se le pueda ocurrir. Ya que para describir el movimiento mecánico no depende del eje de coordenadas. Oye, profesor, ¿cómo es esto? Correcto. Cuando usted habla de movimiento mecánico, el movimiento mecánico depende de la ubicación del sistema de referencia. O sea, depende de este sistema de referencia, más no del eje de coordenadas. Eso significa que yo puedo colocar por acá un eje de coordenadas o de repente puedo colocar otro eje de coordenadas por acá, ¿no? O sea, indistintamente puedo colocar diferentes tipos de ejes de coordenadas. Oye, profesor, ¿y para qué sirve el eje de coordenadas? Muy bien, de repente uno de sus compañeros dirá, ¿sabe qué, profesor? A ver, coloque el eje de coordenadas en el mismo árbol. Entonces colocamos el eje de coordenadas en el mismo árbol. ¿Para qué sirve el eje de coordenadas? Para establecer la posición del móvil. Esto es la posición del móvil, posición inicial. Y esto será la posición final. ¿Me entendieron, Posición inicial y posición final. Entonces, recuerde bien, el vector posición se traza a partir del eje de coordenadas. Permite establecer la posición respecto a un eje de coordenadas. O sea, quiere decir que el vector posición va a depender del eje de coordenadas. Hay un vector por acá que nosotros le vamos a asociar con el nombre de vector desplazamiento. El vector desplazamiento, acá nos detenemos un rato. Claro que de acuerdo a esto de acá, este vector se va a calcular como un delta de R, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferencia de posición. ¿Qué tenemos acá? Posición final menos posición inicial me saldrá el vector desplazamiento, que es el cambio de posición, ¿ven? Oye, pero ¿ese vector desplazamiento dependerá del eje de coordenadas? ¿De quién depende el vector desplazamiento? El vector desplazamiento depende del sistema de referencia. Vamos a poner acá. ¿Depende de quién? Depende del sistema de referencia. ¿Cómo es esto, profesor? No lo entiendo. Ahora te voy a explicar por acá. ¿Ve? ¿Te acuerdas tú en el aeroplano? Sí, ¿verdad? Acá soltamos el proyectil avanzaba hasta acá. Para el joven B, el desplazamiento es esto de acá, ¿no? Este es el desplazamiento descrito para el joven B. Desplazamiento respecto de B. Le vamos a poner así, D de B. En cambio, para el joven que está en el mismo aeroplano, el proyectil cae en línea vertical. Entonces, quiere decir que el desplazamiento para el joven que está en el aeroplano es un vector vertical. Oye, yo te pregunto, ¿el desplazamiento es lo mismo tanto para el joven B como para el joven A? No, son diferentes. ¿Y por qué? Porque el desplazamiento depende del sistema de referencia. Respecto al joven A, el desplazamiento es hacia abajo. Respecto al joven B, el desplazamiento ha cambiado. Y como hay un cambio, entonces decimos que el desplazamiento va a depender del sistema de referencia. El desplazamiento no depende del eje de coordenadas.
Porque si este es el eje de coordenadas, por acá sigue siendo el mismo desplazamiento y por acá sigue siendo el mismo desplazamiento. Los que sí cambian son los vectores posiciones. Volvemos a redundar. El desplazamiento depende del sistema de referencia. El módulo del desplazamiento, acá le vamos a poner, el módulo del desplazamiento se le conoce con el nombre de que es la distancia. Esto sí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, el módulo del vector desplazamiento se le conoce con el nombre de que de distancia. Excelente. Ahora, pero profesor, acá veo una trayectoria, un caminito seguido. Este caminito seguido no es más que una sumatoria de pequeños desplazamientos a lo largo de la trayectoria, ¿ve? Muy bien. Entonces, todo esto de acá nos determina pues el recorrido, la magnitud de estos pequeños desplazamientos. Se le conoce con el nombre de longitud recorrida. Pero a toda la curva se le conoce con el nombre de trayectoria. Oye, ¿y la trayectoria de quién depende? La trayectoria va a depender nuevamente del sistema de referencia y no depende del eje de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos ahora medidas del movimiento mecánico. Una de las medidas del movimiento mecánico es la velocidad media. Oye, la velocidad media es una expresión vectorial. Pero nuevamente acá una partícula desplazándose desde esta posición inicial, que lo voy a marcar como un tiempo t sub 0, hasta esta posición final que ha marcado un tiempo final. Pero para esto he ubicado acá un sistema de referencia. Respecto a este sistema de referencia hay un vector acá, pues, que nosotros le vamos a llamar con el nombre de vector desplazamiento. ¿Correcto? ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es un vector, ahí está el vector, pero es un vector paralelo al desplazamiento. ¿Correcto? Ahí está la velocidad media. Vector paralelo al desplazamiento. ¿Y cómo se va a calcular esa velocidad media? Como desplazamiento entre el tiempo transcurrido de acá hasta acá, ¿no? Excelente. Esto hay que recordarlo también, ¿no? Muy bien. Jóvenes, lo que vamos a ver ahora es velocidad instantánea. Oye, ¿cómo es esto de la velocidad instantánea? Miren, anteriormente habíamos hablado de la velocidad media. Oye, pero para que calculemos la velocidad media, debemos medir el desplazamiento entre el tiempo. ¿Qué ocurre cuando la partícula va de este punto a este punto? Esto sería el vector desplazamiento de este punto a este punto. Pero ¿qué ocurre si nosotros de repente reducimos el tiempo? Al reducir el tiempo, el desplazamiento se va volviendo más pequeño. ¿Ve? Pero si seguimos reduciendo más el tiempo, el desplazamiento se va volviendo más pequeño. ¿Te has preguntado tú qué ocurriría si sigo reduciendo más y más el tiempo? Ponte que de aquí hasta acá hubiera sido 5 segundos. 4 segundos, 3 segundos, si sigues reduciendo, por acá sería 1 segundo, el tiempo que ha pasado de acá hasta acá, pero si sigo reduciendo 0,5 segundos, el desplazamiento se va volviendo más pequeño. 0,02 segundos, 0,01 segundo, entonces los desplazamientos se van volviendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, mientras el tiempo se va reduciendo más y más y más y más y más, estos pequeños desplazamientos se van reduciendo mucho más, mucho más y mucho más. Y va a llegar un momento en el cual el desplazamiento ya no lo vamos a poder ver, pues. No es que el tiempo es tan pequeño. Si esto de acá lo amplificamos, lo que vamos a observar es que de este punto a este puntito, el desplazamiento sería un vector paralelo a la trayectoria, para un tiempo muy pequeño. ¿Ve? Entonces quiere decir que como la velocidad tiene que ser paralelo justamente a ese desplazamiento,
ese vector de desplazamiento para un intervalo de tiempo muy pequeño es tangente a la trayectoria. Y la velocidad le vamos a llamar con el nombre de velocidad instantánea para un instante muy pequeño, el cual también será tangente a la trayectoria. ¿Y cómo voy a calcular esa velocidad instantánea? Esta velocidad instantánea la vamos a calcular, acá está, como el límite de la velocidad media, que es el vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo, cuando este intervalo de tiempo tienda a 0. O en pocas palabras, o también se le va a calcular como la derivada de la posición respecto al tiempo. Pero recuérdate bien que esta velocidad instantánea va a ser tangente en todo momento a la trayectoria. Rapidez promedio. Mira, acá tengo una caneleta, ¿ve? La partícula avanzó desde aquí hasta acá. Todo esto de acá es su recorrido de la partícula. Entonces la rapidez promedio es una cantidad escalar, es un número, no es vectora. ¿Cómo voy a calcular la rapidez promedio? Esta rapidez promedio se va a calcular como la longitud recorrida, acá la estoy escribiendo, la longitud recorrida dividido con el tiempo. Ahí está. Entonces, así voy a determinar lo que usted llama con el nombre rapidez promedio, que es una cantidad escalar, ¿eh? Oye, ¿y cómo sería en un recorrido de ida y vuelta? Imagínate tú, sales de tu casa al parque con una cierta velocidad en línea recta, velocidad 1. Llegas al parque y te das cuenta de que te has olvidado algo, ¿no? Y vuelves con una velocidad de 2. Oye, yo te pregunto, ¿se puede calcular cuánto tiempo ha demorado en ir de acá hasta acá? Sí. ¿Y cómo? Oye, de acá digo, el tiempo pasa arriba, pasa abajo, entonces el tiempo sería longitud entre la rapidez. En ese caso sería este tiempo en ir, sería la longitud que ha recorrido sobre la rapidez. Y en el retorno, profesor, lo mismo. Este tiempo de retorno, ahí está. ¿Cómo lo voy a calcular el tiempo de retorno? Como la longitud, que viene a ser d, sobre la rapidez. Profesor, pero a mí me piden la rapidez promedio en un recorrido de ida y vuelta. Entonces, la rapidez promedio en un recorrido de ida y vuelta se va a calcular como recorrido total sobre el tiempo total. Pero ¿cuánto vale ese recorrido total? El recorrido total sería ida y vuelta, d más d. Muy bien, sobre el tiempo total, que es el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Pero el tiempo de ida es d sobre v1 y el tiempo de retorno d sobre v2. Tú sabes operar esto en aspa, ¿verdad? Esto sube, arriba es 2d, el d se cancela y mira lo que te sale. ¿Ve? Me sale que la rapidez promedio en ir y volver se calcula como 2 veces el producto sobre la suma. Interesante, ¿no? Muy bien, interesante esto de acá. Yo te pregunto acá, ¿qué dice el ejemplo? Dice, un joven toma un taxi, el cual avanza en línea recta con 20 kilómetros por hora. Al llegar a la universidad decide volver inmediatamente con 5 kilómetros por hora. La pregunta es, determine su rapidez promedio. Yo te pregunto acá, él fue a la universidad con 20, ¿y con cuánto retornó? Con 5. ¿Cómo calculo la rapidez promedio? La rapidez promedio en ir y volver se va a calcular como 2 veces la rapidez de ida
por la rapidez de retorno sobre la suma de rapideces. La pregunta es, ¿cuánto vale la rapidez de ida? Según el problema, vale 20. La rapidez de retorno, 5 abajo. ¿Cuánto es la suma? 20 más 5 sería ¿cuánto? 25. Quinta, tú ya sabes dividir, ¿no? Quinta 1, quinta sería 5. 40 dividido con 5, la rapidez promedio me sale 8 kilómetros por hora. Tu respuesta.